mientras que el llamado control clásico generalmente se encuentra modelado en función de transferencia. Entonces, esa es una de las primeras diferencias entre el llamado control moderno y el control clásico. Este curso abarca control moderno. Por lo tanto, todo debe de quedar expresado como un modelo en espacio de estado. ¿Sí? Este modelo en espacio de estado está en el dominio del tiempo. Y en el control clásico, la función de transferencia, como ustedes lo saben, está en el dominio de Laplace. Aunque para resolver el modelo de estado hay un procedimiento usando el dominio de Laplace, en general, el modelo en espacio de estado se trabaja para el dominio del tiempo. Esa es otra diferencia entre un tipo de control moderno entre el control moderno y el control clásico. Otra característica es que el control clásico, a través de la función de transferencia, como ya ustedes recordarán, sirve nada más para una entrada, una salida. Una entrada, una salida. Que en inglés es SISO. Single Input, Single Output. Mientras que el control moderno es para múltiples entradas, múltiples salidas, incluyendo evidentemente una entrada, una salida. Entonces del inglés pues, es el famoso MIMO, Multiple Input, Multiple Output. Entonces, esa es otra de las características que diferencian a uno y a otro. Y otra característica que diferencia lo que es el control moderno del control clásico es que el moderno se conoce también a través del modelado en espacio de estado como una representación interna del proceso. Una representación interna del proceso. Mientras que el clásico, a través de la función de transferencia, se conoce como una representación externa del sistema, del proceso. Esta de la clasificación de externa, o de la representación externa, perdón, pues ya es bien conocida, ¿no? Un diagrama, un bloque, sabemos lo que entra, sabemos lo que sale, pero no sabemos qué está pasando aquí adentro. Y lo recordamos en modelado, o en control 1, donde lo hayan visto, generalmente se ve en modelado, en la álgebra de bloques, ¿sí? Tenemos todo un diagrama a bloques. Y nos interesa obtener la función de transferencia equivalente. Y entonces empezamos a usar el álgebra de bloques y vemos cómo empieza todo a unirse, ¿sí? No sabemos dónde quedan cada cosa. Acuérdense que el diagrama bloques es una representación gráfica, es un modelo gráfico, pero también es aparte que es un modelo gráfico, me representa el proceso y puedo conocer la interconexión e interacción de cada elemento del proceso. Entonces, por ejemplo, aquí estoy poniendo 1, 2 entradas, 2 salidas que me acabo de inventar, ¿no? Quién sabe si exista o no exista. Entonces, ya en un proceso, este bloque con su respectiva función de transferencia o ganancia, según sea, me representa una parte del proceso. Este me representa otra parte del proceso. Esta otra y esta otra. ¿Sí? Entonces, si yo, vamos a suponer, no voy a inventar. Esto es una caldera. Esto es una turbina. Esto es un generador.
Vamos a ponerle que es un compensador, una red de compensación de las que vimos en control 2. Y digamos que, o bueno, más que la red de compensación, para hacerlo un poco más acorde a lo que estamos poniendo ahí, vamos a ponerle que es un recalentador de lo de la caldera y la turbina, que en realidad vendría saliendo de aquí, ¿no? Para que sea el recalentamiento, ¿no? Vamos a quitarlo de aquí y lo ponemos de acá. El recalentamiento, que vuelve a pasar por algo acá y se vuelve a meter a la caldera, ¿no? El reheat. ¿Sí? Y esto, pues digamos que es vamos a ponerle que aquí sí sea la red de compensación. Entonces, cuando yo lo trabajo a través del control clásico, pues nada más puedo tener sistemas o modelos de una entrada a una salida. Y en este caso yo tendría 2 entradas, 2 salidas. Para empezar, tendría que generar un modelo, perdón, Y1 respecto a U1 o Y1 respecto a U2, según me interese, o Y2 respecto a 1 o Y2 respecto a U2. Entonces, aquí yo tendría que aplicar, si quiero saber el comportamiento de este proceso a partir del control clásico, tendría que aplicar superposición, porque no puedo tener una función de transferencia de más de una entrada, una salida. Ahora, si nada más me interesa, porque el que quieran, me interesa por ejemplo, es una O, no es un producto. Entonces tendría que hacer 0 las demás entradas, las demás salidas y empezar a aplicar álgebra de bloques. En ese camino de obtener el modelo o la función de transferencia equivalente, pues empiezo a unir bloques, etcétera, de tal manera que al final no sé dónde quedó la caldera, no sé dónde quedó la turbina, no sé dónde quedó el recalentador, dónde quedó el generador, dónde quedó la red. Todo me queda como una función de transferencia en un numerador y un denominador. Lo único que voy a saber es lo que sale en Y2 ante lo que entra en U2. ¿Qué pasa aquí adentro? ¿Quién sabe? No lo sé. Entonces, una cosa fuerte que maneja el control moderno a través del espacio de estado es que, en primera, yo puedo en un solo paso analítico de solución encontrar el comportamiento completo ante las 2 entradas aplicadas simultáneamente. Acá tengo que usar superposición y las 2 salidas, ¿sí? Las puedo encontrar en un solo paso de solución del modelo, cosa que en el control clásico no puedo. Pero además, el control moderno a través del espacio de estado me permite conocer cómo está funcionando la turbina, la caldera, el recalentador, el generador, la red de compensación. Es decir, cómo está funcionando internamente el proceso. Y eso es muy importante en un momento dado, conocer cómo funciona cada uno de los elementos del proceso. Entonces yo en un momento dado, al resolverlo por espacio de estado, puedo sacar el comportamiento de la caldera con su gráfica, puedo sacar el de la turbina, puedo sacar el del generador, de todos y cada uno de los elementos internos, puedo saber su comportamiento, ¿sí? Y entonces esto me ayuda mucho para tener un mayor control sobre el sistema, porque sé cómo le está afectando la caldera a la turbina, el recalentador, la turbina, perdón, la caldera, el recalentamiento a la turbina, etcétera, y puedo conocer el comportamiento interno, aparte de esta salida y esta salida, al aplicar simultáneamente estas entradas.
Entonces, el poder ir a hacer eso implica tener un modelo en espacio de estado. De cada uno de estos elementos, generador, compensador, turbina, caldera, recalentador, recalentamiento, yo debo de obtener una ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? Acá saco una ecuación con el control clásico, una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden. Acá saco una ecuación diferencial ordinaria por cada elemento dinámico interno del proceso. Y luego estas ecuaciones las debo de llevar a ecuaciones de primer orden si es que no son de primer orden. Para tener entonces un conjunto de n ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden simultáneas. ¿Sí? Cada una de estas ecuaciones me da un orden del sistema. Por eso el orden del sistema se puede ver como el número de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden que contiene el proceso. ¿Sí? Mientras que acá en el control clásico, el orden lo decimos como el orden del exponente, perdón, el máximo orden en S de ¿cómo se llama esto? El polinomio del denominador. ¿Sí? Acá el orden, que al final de cuentas podemos decir lo mismo acá, ¿no? El número de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden que existen en el proceso. Ahora, si yo tengo la ecuación diferencial de enésimo orden y quiero llevar esta representación de función de transferencia a espacio de estado, sí se puede hacer. El problema va a ser que si yo tengo ya una ecuación diferencial o una función de transferencia, por ejemplo, de cuarto orden, pues ya está todo pegado ahí, como lo dije hace rato. Ya está todo pegado. Aquí ya no hay esto. Hacer. Ya está todo pegado. Aunque yo obtenga el modelo de estado, espacio de estado, realmente no voy a tener un conocimiento cierto de qué es cada cosa. Porque yo voy a descomponer esto en un sistema de n ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Pero voy a poner variables supuestas internas para poder hacer esa separación de este modelo. Pero en realidad no sé cada una de estas variables supuestas, que en realidad van a ser variables algebraicas, no sé a qué parámetro interno corresponde. Entonces, ese es el gran problema de tratar o de llevar o de usar una función de transferencia o una ecuación diferencial al modelo de estado. El gran problema no es analítico, sino el gran problema es que no sé a qué variable interna corresponde cada una de estas variables. Entonces, simplemente eso yo lo ocuparía cuando quiero encontrar o quiero aplicar o quiero resolver, más bien dicho, el sistema ante más de una entrada y obtener más de una salida en un solo paso de análisis, porque no sé a cuál corresponde. En cambio, a través de la técnica del espacio de estado con un modelo en bloques, en vez de reducir, aquí no se reduce, aquí se expande. Muchas veces, en vez de reducir el diagrama a bloques, hay que expandirlo para poder obtener estas ecuaciones de primer orden. ¿Sí? Hay que expandirlo para obtener estas ecuaciones de primer orden. Y eso me va dando
el comportamiento interno del sistema. Si este diagrama bloques yo lo viera en Simulink, pues entonces yo aquí a la salida de la caldera le conectaría un scope, un graficador, a la salida de la turbina, otro graficador, aquí pues otro graficador. En cada una de las partes provenientes de una ecuación diferencial de primer orden, yo le podría poner un graficador. Entonces, si mi sistema este que está aquí de bloques, cada uno de estos bloques está representado por una ecuación, una función de transferencia, porque acuérdense que esta representación a bloques, corresponde al control clásico. Por lo tanto, en cada bloque va a haber una función de transferencia o una ganancia, según sea el caso. Entonces, suponiendo que en cada uno de estos elementos del sistema está representado por una función de transferencia de primer orden, pues esto me da un sistema de quinto orden, ¿sí? Los mismos graficadores que hay aquí, uno por cada una de las variables internas del sistema. Si cualquiera de estos tuviera, por ejemplo, una ecuación de segundo orden, yo debo de manipular este bloque de segundo orden para obtener su equivalente, tal que me dé un bloque de primer orden, más todo lo que alrededor tenga que interconectarse para que en su conjunto me dé el modelo original de segundo orden. Entonces vean cómo en vez de reducir, tenemos que aplicar el álgebra de bloques a la inversa, ¿sí? Lo que hacíamos antes es que teníamos varios bloques, los juntábamos y obteníamos, por ejemplo, una función de transferencia de tercer orden. Ahora vamos a tener una función de transferencia de tercer orden. Esa la vamos a tener que desglosar y generar su diagrama bloques correspondiente, tal que incluya bloques de primer orden nada más, para que yo pueda sacar las tres ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, que me representa a la función de transferencia de tercer orden. ¿Sí? Entonces, si conocemos bien el modelo, podemos sacar la interacción entre elementos en un momento dado. De lo contrario, caeríamos a esta situación. Perderíamos un poco la esencia interna de la turbina, por ejemplo, si fuera un modelo de segundo orden. Entonces, por eso es recomendable que cuando se va a trabajar con espacio de estado, el modelado se haga lo más extendido posible para ver la interconexión interna de un modelo que originalmente me va a dar una función de transferencia de más de primer orden, mayor de primer orden, para poder ver la interconexión que origina los elementos internos de la turbina, de tal manera que cuando yo obtenga el modelo de estado, pueda saber a ciencia cierta el comportamiento real de todos los elementos que forman al sistema y no nada más a través de variables algebraicas. ¿Sí? Entonces aquí el modelar esto ya es un poco más exigente, que se puede hacer desde cuando se está trabajando el control clásico. Ahora, habrá veces que se pueda, habrá veces que no se pueda. Por ejemplo, si ustedes tienen un sistema mecánico y le aplican la segunda de Newton, pues van a obtener un modelo de segundo orden. Desde como variable de salida el desplazamiento. Si la variable de salida es la velocidad, pues obtienen uno de primero. Entonces también todo depende respecto a qué variables estén haciendo el modelado. Entonces, en esta parte que empezamos ahorita, vamos a definir muchas cosas de esto. Vamos a definir, por ejemplo, muchas de estas pues ya las han visto en otras materias, en control 2, en control 1, en modelado, en matemáticas. Entonces vamos a definir varios conceptos
¿Qué son las variables de estado? ¿Qué es el modelo de estado? ¿Qué es el espacio de estado? ¿Cuál es el vector de estado? Ajá. Entonces, hay que empezar por definir esto, pero hay que empezar a entender la relación de los sistemas reales con estas definiciones. Y aquí siempre quedó esta materia, no sé si yo esté mal, luego dudo de ello porque yo veo que a nivel mundial todos lo dicen de la siguiente forma. En ICE, por ejemplo, todos lo dicen. Aquí mismo en ICA, todos los maestros oigo que lo dicen igual, pero siempre hablan de espacio, lo habrán quizá ustedes escuchado, de estados y pluralizan la palabra estado. Desde mi punto de vista, yo digo que esto está mal. Yo nunca digo estados, yo siempre digo estado. ¿Sí? Luego dicen modelo de estados, espacio de estados, vector de estados, variables de estados. Y luego yo llego a decir que cuando los escucho decir así, parece como si estuviéramos diciendo el fuiste, dijiste, hiciste, ¿no? Pero en lo que baso esto, lo voy a comentar más adelante, ya cuando hayamos definido varias de estas cosas. Entonces, ¿qué es una variable de estado? Vimos en este diagrama que ya está todo rayoneado, de a bloques, que cada uno de los elementos que forman al sistema está representado por un modelo. A la salida de cada una de estas partes del sistema, de la caldera, de la turbina, del generador, del recalentador, etcétera, vamos a tener una variable que puede ser, no sé, presión, temperatura. Por ejemplo, la salida de la caldera podría tener presión. A la salida de la turbina, temperatura. A la salida del recalentador, pues, ¿qué se les ocurre? Volumen. A la salida del generador, velocidad angular, por ejemplo. ¿Sí? A la salida del compensador, pues no queda otra más que, si esta es velocidad, aquí podríamos poner hay un parámetro que se determina en los generadores para modificar la carga, etcétera, que es un ángulo. Podríamos poner ese ángulo delta. ¿Sí? Entonces tenemos como variables internas del proceso temperatura, presión, volumen, velocidad angular y un ángulo. ¿Sí? Estas variables internas son las variables de estado. Es decir, las variables de estado son cantidades físicas que constituyen al proceso, pero no todas las cantidades físicas que intervienen en el proceso se consideran variables de estado. Las variables de estado va a ser nada más el conjunto mínimo de variables físicas o de cantidades físicas que me definen en su totalidad o que me permiten en su totalidad conocer el comportamiento del sistema o predecir su comportamiento. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que dentro de estas variables también tenemos densidad. ¿Con qué simbolizan la densidad? ¿Con delta? ¿O con qué la densidad? ¿Ustedes qué son? Con Ro. Con rho, con algo así. ¿Algo así? Rho. Sí. Y luego tienen, por ejemplo, nivel.
level. Y alguna otra variable. ¿No? A ver, ¿cuál se les ocurre? Que me digan que estuviera faltando por ahí. Vamos a poner también para el caso eléctrico, corriente, por ejemplo. Y alguna otra más por ahí. ¿Sí? Entonces, fíjense, internamente podríamos tener todas estas cantidades físicas, todas estas variables. Temperatura, presión, volumen, velocidad angular, ángulo de carga, densidad, nivel, corriente y una otra por ahí. ¿Sí? Entonces podríamos decir, este tiene 2, 4, 6, 9 variables de estado. No necesariamente. De todas estas 9 variables internas que hay aquí, yo tengo que saber cuáles variables se derivan de otras. O sea, cuáles variables son las primitivas y cuáles variables son derivadas de esas primitivas. Entonces, el conjunto mínimo de estas 9 variables que me permiten conocer el comportamiento completo del proceso, porque una vez calculadas esas variables mínimas, yo podría, a través de ciertas relaciones, encontrar el resto de las variables. ¿Sí? Entonces, el conjunto mínimo de estas cantidades físicas que me permiten conocer el comportamiento completo del sistema o predecir su funcionamiento son las variables de estado. Solo el conjunto mínimo de esas cantidades físicas que forman al proceso. ¿Sí? Es decir, ese conjunto mínimo de cantidades físicas que permiten conocer el comportamiento completo del sistema. Entonces, ese conjunto mínimo, una vez que lo conozco, me está determinando el estado de operación del sistema. Me está determinando el estado de operación en el que está trabajando el sistema. ¿Sí? Si esas variables están en sus valores nominales, pues entonces estoy en condición de conocer el estado nominal de operación del proceso. Un conjunto mínimo de cantidades físicas. ¿Cuántos estados de operación a la vez me pueden determinar, me pueden dar a conocer? Pues uno. Ahora, si estos cambian de valor, evidentemente tendré otro estado de operación. Y si cambian de valores, tendré otro estado de operación. Entonces, muchos hablan de estados por esto, cuando en realidad, desde mi punto de vista, nada más me puede representar un solo estado de operación a la vez. La función de transferencia. También me representa una sola condición de operación a la vez. Y si cambian las características de operación de la planta, pues la misma función de transferencia a través de otra entrada me representa otra condición. Aunque el modelo sigue siendo el mismo. ¿Sí? Pero ¿qué cambia? La entrada. Y por lo tanto cambia la salida. ¿Qué cambia en el modelo de estado? La entrada, las variables de estado, porque están en otro estado. Entonces es como si aquí pusiéramos, en vez de decir función de transferencia, función de transferencias. ¿Sí?
no sé si yo esté mal, le digo, porque por más que he buscado a nivel mundial inclusive, dicen variables de estados, modelo de estados, espacio de estados, ¿sí? La bibliografía en internet, profesores, todos pluralizan, pero desde mi punto de vista, eso es lo que yo digo, ¿no? Y entonces, no sé si esté bien o mal, pero es la forma en como yo visualizo esto y no suelo pluralizar la palabra Estado, ¿sí? Entonces, y los que dicen estados con ese nunca han sido buenos para explicarme por qué es estados y no estado. Simplemente lo repiten porque pues así lo vieron o así se los enseñaron o así escucharon decirle a sus profesores. Pero tampoco ellos me han podido explicar por qué es estados y no estado, ¿sí? Entonces, ahí les dejo para que piensen esa situación de semántica. Entonces, las variables de estado son cantidades físicas que me determinan el comportamiento del sistema, pero solo aquellas que forman el conjunto mínimo de ellas, ¿sí? El modelo de estado ya involucra un modelo matricial diferencial algebraico en el cual se involucra el vector de estado. El vector de estado es un vector cuyos elementos son las variables de estado. Y el espacio de estado es un espacio n-dimensional en el cual cada eje está formado por una variable de estado. Entonces, por ejemplo, un sistema de segundo orden, pues es un sistema cartesiano XY, en donde cada uno de estos ejes está formado o está asignado a una cantidad física, a una variable de estado. Un sistema de tercer orden, pues es un sistema tridimensional. Si hablamos de nuestros casos de temperatura, volumen, presión, pues un eje estará destinado a la presión, otro a la temperatura, otro al volumen, ¿sí? Ya para un sistema cuarto, quinto, enésimo orden, realmente mi imaginación y mi cerebro no me da para imaginarme un sistema 4-dimensional, 5-dimensional, 6-dimensional, que me pudieran decir, ¿y cómo es un sistema 8-dimensional, no? Híjole, pues ahí sí, no sabría decirles, ¿no? No sé si ustedes tengan esa visión. Entonces, llevado a una forma geométrica, así, ¿no? Porque en realidad cuando ustedes dicen, no, pues es que es una televisión 4D, pues en realidad lo que están diciendo es que la imagen depende de 4 parámetros que hacen que la imagen pues se vea mejor. Si es algo 3D, pues es que físicamente depende de 3 parámetros, ¿sí? Que vendría siendo el 3-dimensional, el 4-dimensional, el 5-dimensional en el espacio de estado. Ajá. Entonces, no sé si tengan alguna duda entre cada uno de estos términos. No sé si me falte algún otro, dejen revisar acá. Es variable de estado, estado. El estado, ajá. ¿Podría volver a repetir qué era el vector de estado, por favor? El vector de estado es un arreglo matricial, en este caso vector n por 1, formado, cada elemento de este vector formado por una cantidad física, es decir, por una variable de estado. Y el conjunto mínimo de cantidades físicas es lo que se conoce como el estado.
Ah, ok. Es el que se encuentra al lado de del- de la matriz A. Ya ve que Ajá, está matriz A, vector de estado, ¿no? Luego más B y ajá, vector es de entradas. ajá, sí. Entonces, las cantidades físicas del sistema son las variables de estado. El conjunto mínimo de esas cantidades es lo que se conoce como el estado, ¿sí? Entonces, si lo vemos como que es el estado de operación, es esto que les comenté. Pero por otro lado, si lo vemos como que el estado es el conjunto mínimo de cantidades físicas que me definen el comportamiento del sistema, y un sistema únicamente va a tener un conjunto de cantidades físicas, un solo conjunto mínimo de esas cantidades físicas, pues nada más va a tener un estado. Si ese mismo sistema tuviera dos conjuntos mínimos, entonces el sistema tendría dos estados. Y entonces sí empezaría a tomar sentido el pluralizar la palabra estado. Pero si nada más puede tener un conjunto mínimo que define el comportamiento del sistema, de esas variables, de esas cantidades físicas, pues nada más está formado por un estado. ¿Por qué entonces decir varios estados? ¿Que el modelo puede manejar varios estados? Pues sí, pero ya estaríamos hablando de sistemas distintos, ¿sí? No sé si me entienden ahí. Y sí, el vector de estado, una vez que vemos el modelo de estado, que es un modelo matricial diferencial algebraico, pues es este famoso, ¿no? De la cuadrupleta ABCD, en donde sí, efectivamente, este es el vector de estado. Pero luego ya vamos a ver más adelante qué es cada uno y cómo obtenerlo. Entonces, lo que nos va a ocupar ahorita es saber pasar, recordar, porque a lo mejor lo vieron en modelado, pero luego yo lo retomo aquí porque dicen, sí, sí lo vimos, y cuando ya se pide, no, es que no me acuerdo. Es pasar de modelos del control clásico al modelo de estado, específicamente de función de transferencia, de ecuación diferencial ordinaria, de diagrama bloques. Saber pasar de estas tres al modelo de estado. Sí. Que se vio en modelado esto, pero no sé si lo recuerden o si lo hayan visto. Y también del diagrama de flujo, no, porque sí se puede, pero pues el diagrama de flujo ya está muy en desuso, ¿no? En cambio, el diagrama bloques sí todavía es ampliamente usado. La función de transferencia todavía es ampliamente usada. Y la ecuación diferencial, pues es una función de transferencia pasada al dominio del tiempo, o al revés. Una función de transferencia es una ecuación diferencial pasada al dominio de Laplace. Por eso se toca aquí. Y la otra sería cómo obtener directamente del sistema físico el modelo de estado. Nada más que para poder obtener el modelo de estado directamente del sistema físico, lo que les decía hace rato, el sistema tiene que tener ciertas características para que cada una de las ecuaciones diferenciales que voy obteniendo sea de primer orden. Y entonces sí voy a obtener el modelo de estado. Es, por ejemplo, un sistema mecánico. Acuérdense que en el sistema mecánico cada grado de libertad me genera una ecuación.
Si cada grado de libertad me genera una ecuación de primer orden, entonces sí estoy sacando el modelo de estado. Pero si algún grado de libertad me arroja una ecuación de segundo orden o mayor, entonces ya no estoy sacando directamente el modelo de estado, sino que tendría que trabajar esta ecuación de segundo o tercer orden para poder generar de ella las dos de primero que lo forman, o las tres de primero que lo forman. Entonces ya estaría haciendo yo una manipulación de esta ecuación y no estaría yo obteniendo directamente el modelo de estado. Y generalmente pues así se hace, ¿sí? No hay de otra. Entonces, si tuviéramos un sistema eléctrico, acuérdense que si lo hacemos por mallas, acuérdense que por cada malla viene siendo el equivalente al grado de libertad en el sistema mecánico, y por cada malla estaríamos obteniendo una ecuación diferencial. Si esa ecuación diferencial es de primer orden, entonces estaría yo sacando el modelo de estado directamente del sistema físico. Pero, para poder obtener eso, yo debo de conocer muy bien el sistema físico que estoy modelando para que antes de que obtenga yo las ecuaciones, en este caso las ecuaciones de estado, porque el modelo de estado es un conjunto de ecuaciones matricial diferencial, en donde cada ecuación de primer orden es una ecuación de estado. Sería otro concepto, la ecuación de estado. Antes de empezar a obtener las ecuaciones diferenciales de primer orden, yo tengo que saber cuáles son mis variables de estado. Es decir, cuál es el estado del sistema. Esto es, el conjunto mínimo de cantidades físicas que me van a poder definir completamente el comportamiento del sistema. Entonces, obtener directamente el modelo de estado a partir del sistema físico sí tiene su chiste, porque si de entrada ustedes no saben cuáles son las variables de estado, respecto a quién van a obtener las ecuaciones, pues tiene que ser respecto a la variable de estado. Entonces, si ustedes no saben ni siquiera cuáles son esas cantidades físicas que les van a definir en su conjunto mínimo el comportamiento del sistema, pues ¿cómo van a sacar las ecuaciones de estado? ¿Sí? Entonces, ese es el primer paso. Acá en la carrera hay un profesor que da esta materia y, según me cuentan, se la pasa una gran parte del semestre viendo el modelado, cuando el objetivo del curso no es el modelado. Pero bueno, si lo ve así, pues está bien, ¿no? Aprenden modelado enfocado hacia el modelo de estado. Yo si acaso veo un ejemplo sencillo, y hablo de sencillo porque es un ejemplo que me permite obtener el modelo de estado directamente. No todos los sistemas, repito, me lo permiten obtener directamente. Hay veces que hay que hacer manipulaciones intermedias para llegar al modelo. Entonces, vamos a ver eso, ¿sí? Cómo obtener el modelo de estado a partir de estas estructuras del modelo del control clásico. Entonces les pregunto, ¿qué recuerdan de todo esto? Porque repito, esto se toca en modelado, algo en control 2, cuando vemos linealización, porque partimos de un modelo de estado. Y quizá en matemáticas, no tanto como un sistema, pero sí como el modelo de estado, como el modelo matricial diferencial. Y no sé en qué otra materia antes de esta les pudieron ver hablado de esto. Control 1 no está muy relacionado con esto. Más bien sería en modelado, porque inclusive lo marca el programa.
Esto cuando ven linealización y en matemáticas. Entonces, ¿qué me podrían decir de todos estos conceptos? ¿Ya los vieron? ¿Se acuerdan? ¿En dónde los vieron? ¿Qué tanto vieron? Etcétera. Me gustaría escucharlos. Pues más que nada los vimos en modelado. Bueno, al menos a mí me tocó el modelado, Ajá, aplicarlo. Pero sí me dificultaba un poco porque más en más en los sistemas mecánicos, porque no sé, realmente no. El profesor pues nunca nos explicó muy bien que digamos, nos metió de tajo así directamente las ecuaciones. ajá, Y lo único que me pude apoyar pues fue en el libro, en el de Nice, ajá, más o menos, bien explicado. sí. Yo, ¿Alguien Yo más? igual lo vi en Yo, control, el modelado, A ver, y sí vimos, escucho dos a la vez, uno solo y luego el otro. yo lo vi, pero la verdad lo tuve. Ah. ¿La verdad qué? Habla, no te preocupes. Yo lo vi, pero la verdad lo tuve que aprender solo porque a mí me tocó una profesora, o sea, no quiero hablar mal de profesores, Claro. pero se llama Eva y Dice, la... no, no sé quién es, pero nada más me acuerdo de sus iniciales. Eva. No sabía nada, o sea, nos tocó aprender solos y pues gracias a Dios pasé. ¿Cómo pasé? La verdad no tengo idea, pero sí estoy muy limitado en el curso de modelado. Ajá. El compañero que Les se oye muy comentaba que yo lejos. igual, Ajá. les comentaba que yo igual lo vi en modelado y a mí sí me costó trabajo, de hecho me costó un poco de trabajo esta materia porque sí traté de entender todo, cómo se sacaba el bloque de estado, se reducía, salió la función de transferencia, pasó al modelo de estado. Pero igual la parte de los sistemas mecánicos se me dificultaba un poquito más, como que los eléctricos eran más fácil visualizarlo, pero en los mecánicos me costaban un poco más de trabajo por la cuestión de analizar las fuerzas. Como que sabía que era una analogía entre la corriente y la fuerza, pero no la llegaba a su comprensión total. Entonces, de hecho, sí me costó un poco de trabajo a mí esa materia. Como les dije hace rato, en realidad aquí no vamos a ver modelado. Si acaso un ejemplo sencillo. Yo voy a partir de una función de transferencia general ya obtenida o un diagrama a bloques y de ahí obtener el modelo de estado. O sea, no me voy a meter a sistemas físicos y obtener el modelo, las ecuaciones, porque tampoco es el objetivo del curso. Pero sí es importante, bueno, que traigan ese antecedente para que cuando empecemos a ver esto, pues simplemente lo relacionen y sepan que esto proviene de un sistema físico, etcétera, 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 ¿no? Pero aquí vamos a partir ya de una ecuación diferencial o de una función de transferencia. O sea, no nos vamos a regresar a lo que es modelado, pero sí es importante eh, para mí el saber contextualizar hasta dónde vieron de todo esto, ¿no? Entonces, vamos a ver la representación del sistema. Esto, los que han llevado conmigo Control 2 en la parte de linealización, verán que ya lo toqué ahí este mismo procedimiento. Sin embargo, bueno, pues es el procedimiento que se ve para poder entender cómo a partir de un sistema es que se logra llegar a un modelo matricial diferencial. Entonces, quizá cuando lo esté desarrollando, los que llevaron alguna vez conmigo Control 2 y vimos linealización, van a decir, pues eso ya lo dio, ya no tiene más que dar, ¿no? Pero es que, acuérdense que la linealización partimos de una representación matricial diferencial. Ya cuando se linealiza, pues ya no podemos hablar del modelo de estado porque se me pasó ponerles acá que el modelo de estado es un modelo lineal. El modelo de estado es un modelo lineal. ¿Sí? Entonces, cuando lo veíamos para la linealización, pues no podíamos decir que es un modelo de estado porque teníamos un modelo no lineal, pero sí el procedimiento es similar, es el mismo,
para el caso lineal. Entonces, representación de un sistema de ecuaciones diferenciales en notación matricial. Como todo lo que se va a ver, o todo lo que se ve en espacio de estado, es a partir de ese modelo, de esa cuadrupleta de matrices A, B, C, D. ¿Sí? Pues entonces la notación matricial es básica para poder llevar un sistema, un modelo, a esta representación matricial. Y ya una vez que entendemos, conocemos o recordamos cómo se obtienen estas 4 matrices, pues entonces sí ya entramos a ver las cuestiones que involucran o las técnicas que involucran el uso de estas 4 matrices. ¿Sí? Entonces recordarán este dibujito, los que ya llevaron clases conmigo. La planta y los elementos de salida. Otro bloque. A la salida de este bloque de los elementos de salida, pues evidentemente y obviamente están las entradas, perdón, están las salidas del sistema. ¿Qué sale de la planta para entrar a los elementos de salida? Las variables internas, las cantidades físicas, es decir, las variables de estado. ¿Qué entra a la planta? Las señales de excitación. Es la que excita al sistema, son las que mueven al sistema. Pero además, estas señales de entrada también afectan a los elementos de salida, de tal forma que las salidas del sistema, que son las Ys, están afectadas tanto por las variables internas del proceso, es decir, las variables de estado, como las entradas. ¿Sí? Entonces, todo sistema puede ser representado de esa manera. La planta, los elementos de salida. A la planta le excitan una serie de entradas. Y como consecuencia, lo que hay a la salida de la planta, en control clásico, ¿qué tenemos? Tenemos la planta. Por ahí les encargo el micrófono porque están lijando algo. Sí, que están haciendo talacha. En el control clásico, ¿qué tenemos? La entrada y la variable de salida, la respuesta. Esto vendría siendo la respuesta. Viéndolo en espacio de estado, a la planta le sigue entrando la excitación. Pero la salida ya no es la respuesta del sistema, sino la salida ahora son las variables internas. Conociendo las variables internas, yo puedo conocer las respuestas del sistema a través de los elementos de salida. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener ahora, si lo vemos como ese bloque único en control clásico, es que vamos a tener la entrada, pero en vez de tener la variable de respuesta como salida, vamos a tener el vector de estado. Y el vector de estado, acuérdense que está formado por las variables internas del proceso, que son las variables de estado. Son todas esas. ¿Sí? Entonces, al excitar al sistema, lo que sale no es la respuesta del sistema, sino son las variables internas, que es la planta. Y esas variables internas entran a los elementos de salida y juntamente o en unión con las señales de excitación,
ahora sí me da las variables de respuesta o las respuestas del sistema, ¿no? Más bien dicho, las respuestas del sistema. Entonces, esa es la diferencia que hay entre este, que es el clásico, y el moderno. Que aquí vamos a tener un conjunto de variables intermedias entre la entrada y la salida. Y ese conjunto de variables intermedias entre la entrada y la salida son las variables de estado, es decir, las cantidades físicas que definen el comportamiento del sistema. Y el conjunto mínimo de ellas es el estado. Entonces, lo que sale aquí de la planta es el estado. El estado siempre va a ser el conjunto de cantidades físicas, es decir, el vector de estado. Y cuando me refiero a una sola variable interna, debo de referir como la variable de estado. Para irnos entendiendo. Entonces, cuando veamos lo de compensación, ¿qué hacíamos en la compensación de control 2? ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a retroalimentar. Cuando veamos el control y la compensación, vamos a retroalimentar no la respuesta como normalmente estamos acostumbrados en el control clásico, que retroalimentamos la salida, la respuesta del sistema. Aquí vamos a retroalimentar todo el vector de estado. Todas las variables internas son las que se retroalimentan al sistema. ¿Sí? Entonces, aquí cambia la idea, la filosofía de todo esto. Acá retroalimentamos la respuesta, acá retroalimentamos las variables de estado. ¿Sí? Aquí obtenemos directamente la respuesta a través de la entrada. Aquí tenemos un conjunto intermedio de variables que tenemos que conocer para poder conocer la respuesta del sistema. Entonces, estas son las variables de salida. Estas son las variables de estado. Y estas son las variables de control. Ajá. Entonces, las ecuaciones de la planta se pueden representar como x de y, que es la derivada, igual a y más funciones que dependen de las variables internas, es decir, de las variables de estado, y que dependen de las señales de entrada. Y que también dependen del tiempo. Posteriormente ya vamos a omitir el tiempo porque ya sabemos que dependen del tiempo, entonces nada más lo omitimos y vemos que la respuesta, las variables de estado, van a depender de las variables de estado y de las variables de excitación. Entonces, esta le vamos a llamar la 1. Ajá. Ya va a terminar el día de hoy. Mañana le seguimos. ¿Dudas, preguntas? Gracias, profesor. Yo sí tengo una duda. Sí. En el control clásico se revisaba la salida con respecto a la entrada para sacar la diferencia, ¿no? Que había y ajustar los elementos, algo así. Ajá. ¿Sí? Y en el control que nos va a enseñar ahora, entonces, con el proceso y con la entrada, ¿se va a conocer la salida? ¿O De la planta, cómo va a ser? de la planta lo que vamos a conocer son las variables internas, las variables de estado. Con estas variables ya conocidas y junto con las excitaciones, las variables de control,
vamos a poder conocer la respuesta del sistema. Para conocer las variables de estado, necesito obtener el modelo de la planta como un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias simultáneas de primer orden. Esto es lo que me dice la ecuación 1. Si tengo un sistema de tercer orden, pues tendré una ecuación diferencial de primer orden como una función que depende del vector de estado, perdón, del vector de excitación y del vector de estado. Una segunda ecuación diferencial de primer orden que depende, ¿cómo se llama? De acuerdo a una función 2 del vector de estado y de la excitación. Y una tercera ecuación de primer orden diferencial por una función 3 que depende de las variables de estado y de la excitación. Entonces, la planta ahora, en control clásico, tú resolvías el modelo de la planta y obtenías la respuesta. Aquí vas a resolver el modelo de la planta y vas a obtener las variables de estado. Esas variables de estado, junto con la excitación, te dan la respuesta. No sé si queda claro. Sí, y por ejemplo en el clásico se podía meter la perturbación, ¿no? Que era como lo que yo notaba, y ya con Ajá. eso como que sabía cómo arreglar. Acá Sí. si solo metemos la excitación y las variables, ¿cómo nos damos cuenta de la perturbación o de otros factores que afecten? La perturbación pues, la metes aquí en las variables de control. Por ejemplo, ¿cómo metías una perturbación en control clásico? Pues un escalón, etcétera. O aquí metías una variable externa. ¿Sí? Acá también tú puedes meter una variable exógena o externa. Que te excite el sistema. Entonces, esta variable exógena es una variable más de excitación. Es que estas son variables de control o excitación. Y estas son variables de salida o respuesta. En el caso de que sea la variable exógena o externa, forma parte del conjunto de variables de entrada o excitación o de control. Y ahí es donde metes la perturbación. Uh-huh. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? Entonces le seguimos mañana. ¿De acuerdo? Gracias, profesor. Hasta luego. Bueno, entonces Nos vemos, profesor. Bye. Gracias, profesor.